Comparando las versiones antiguas, continúo con el desarrollo de la ecdótica o crítica textual aplicada a Romanos 1:17 como el aspecto B del paso 1 consistente en el texto de la exégesis bíblica. A diferencia del video anterior, donde comparamos las versiones modernas como parte del mismo aspecto de la ecdótica o crítica textual, ahora nos concentramos en las versiones antiguas, sin pasar por alto que en el video donde atendimos al primer paso, punto A, consistente en la delimitación de la perícopa, y donde identificamos que la idea central de este pasaje está en relación directa con la justicia de Dios, y también pudimos identificar el hilo conductor contenido en este pasaje que conecta la justicia de Dios, la fe al justo y la vivencia como parte del hilo conductor. También es importante que no perdamos de vista que el objetivo de la ecdótica o crítica textual es comparar diversas versiones de los textos a fin de identificar los términos más confiables que nos conecten a los originales, y de esta manera pues tener el contenido lo más preciso posible. También es importante valorar a este momento lo siguiente: romper con el molde de que las versiones, aunque utilizan términos diferentes, en nuestro caso el idioma español, pero que a fin de cuentas dicen lo mismo, es importante en la exégesis bíblica y sobre todo en este aspecto B, que ese es un molde que necesitamos romper. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que las leves diferencias en realidad pueden cambiar el sentido del texto, y lo vamos a comprobar desarrollando este paso de la exégesis bíblica a través de este texto, de este pasaje, Romanos 1:17. Y de entrada, por ejemplo, mientras en el video anterior, cuando comparamos las versiones modernas, en las 4 puede mirarse con claridad que comienzan describiendo en este texto porque en el Evangelio esa buena noticia, y la versión internacional, de hecho, en el Evangelio. Este elemento del Evangelio, de este sustantivo del Evangelio, no está presente en ninguna de estas versiones. La Vulgata comienza describiendo porque la justicia de Dios. Las Sagradas Escrituras, versión 1569, porque en él la justicia de Dios. Está ausente el término evangelio, la pechita, porque por medio de él, y de él no se refiere al evangelio, por lo cual está ausente. Y aquí la primera pregunta que surge es: ¿en qué momento aparece, o de dónde tomaron las versiones modernas este sustantivo que comienzan a describir, o que comienza a describirse en estas versiones, que no está presente
en las versiones antiguas. De modo que estas versiones se centran en lo que es la justicia de Dios. Y vamos a comenzar con la comparación entre una versión y otra. La Vulgata afirma que en el texto de Romanos 1:17 afirma que la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. En las Sagradas Escrituras, versión 1569, comienza escribiendo: porque en Él. Y aquí está la primera diferencia. Y vamos a decir leve, para no asustarnos mucho. Recordemos que comenzamos a profundizar más, mencionar el video anterior hasta llegar a profundidades semejante a la que se encuentra en el Titanic, en el océano Atlántico, donde por desfortuna las últimas noticias sobresalientes es de que aquel sumergible implosionó. Entonces, pues les motivo y les invito para que no vayamos a implosionar cuando hagamos estas comparaciones y veamos que esas leves diferencias llegan a cambiar el sentido del texto. Bien, en este caso, la conjunción porque va direccionada a la justicia de Dios, mas no así en las Sagradas Escrituras versión 1569, porque la conjunción se conecta con el pronombre personal, mientras que en esta se conecta con nominativos. En este caso está conectada con un pronombre personal. Y esta conjunción está adicionada con una preposición para resaltar que en él la justicia de Dios. Entonces, aquí hay un elemento importante. La justicia de Dios no se puede separar de este pronombre personal. Y es necesario para que la justicia de Dios pueda descubrirse. A diferencia de la Vulgata, donde se afirma que la justicia de Dios se revela. Y aquí tenemos otra variación en la traducción. Mientras que en la Vulgata leemos se revela, en las Sagradas Escrituras, versión 1569, se lee se descubre. ¿Hasta dónde son sinónimos o hasta dónde implican un sentido diferente? Okay. Así de entrada, aquí la justicia de Dios se revela en él. Luego, a su vez, está conectada con el pronombre personal, dando por sentado que la justicia de Dios se revela en Dios mismo. La justicia de Dios se revela en Dios mismo. En él, la justicia de Dios se descubre. Entonces, ciertamente aquí, como en la Vulgata, como en las Sagradas Escrituras 1569, es en Dios en quien se revela o en quien se descubre la justicia de Dios. Y quedamos para resolver más adelantito como pendiente la diferencia o semejanza entre
revelar y descubrir. La Vulgata afirma que esta revelación en Dios sucede de fe y para fe. Mientras que en la 1569 se descubre de fe en fe. En este punto analizamos lo siguiente. La Peshitta utiliza la preposición por. Por implica medio. La justicia de Dios por medio, está implícito, por medio de fe o por medio de la fe. A diferencia de estas dos versiones, que en lugar de la preposición por, utilizan la preposición de. Se descubre de, se revela en él de fe, de fe. Esta preposición implica pertenencia. Es decir, pertenencia ¿qué? A la fe. No puede darse el descubrir o el que se revele si no está presente la fe, en el sentido de pertenencia. Y aquí el sentido es por fe, como medio. Entonces, aquí hay una leve diferenciación. Esta pertenencia implica más vivencia. Ahora, aquí estamos diferenciando la justicia de Dios por fe. La justicia se descubre de fe. Y aquí hay una semejanza entre la Vulgata y la Peshitta en cuanto al para fe, pero ahora la leve diferencia está en las Sagradas Escrituras, versión 1569, cuando traduce como en fe. Para denota alcanzar, de fe para alcanzar fe, de fe para alcanzar fe. A diferencia de en, que denota pertenencia también, pertenencia. Entonces, en las Sagradas Escrituras, versión 1569, hay dos preposiciones que tienen que ver con pertenencia. La fe presente en la vida del creyente, viviendo en fe. Aquí como que en lugar de viviendo en fe, aspirando. Y no es lo mismo que ya se tenga a aspirar a tenerla. Entonces, aquí diferenciamos estos aspectos que están presentes en el sentido de cómo se traducen los textos. Y pasamos a la parte final del texto. No hay variante en cuanto a la referencia de cómo está escrito, como está escrito. Pero el justo por la fe vive. 1569 más el justo. Aquí no hay variación en cuanto al más o al pero. Tienen una misma equivalencia gramatical, el pero y el más,
que no está presente en la pechita. En razón de este término, resalto lo siguiente, que por cierto no está presente en la pechita. En la Vulgata lo tenemos con el uso del término pero, y en las Sagradas Escrituras, versión 1569, el uso del término más. En ambos casos se trata de una conjunción adversativa. Y aquí cabe la siguiente pregunta. En razón de que toda conjunción adversativa denota una oposición o diferencia entre la frase anterior a la frase que está continua a la conjunción adversativa. Lo cierto es que cuando leemos el justo por la fe vive, o el justo vivirá por la fe, no denota que sea un aspecto adversativo, que esta oración sea adversativa a la oración que le antecede, sino que están en la misma línea. De modo que aquí la interrogante es por qué esas versiones se valdrían de esta conjunción adversativa para unir estas dos oraciones. Ciertamente son conjunciones, pero tienen el carácter de adversativo. En el caso de la pechita, no está presente. Y leemos lo siguiente, como está escrito: el justo será salvo por la fe. Entonces, como podemos apreciar, como podemos mirar, valorar, hay una continuidad de la segunda oración de la primera. Hay una continuidad, no hay un aspecto de adversidad o de contraposición. Y pues es importante no pasar por alto este elemento. Bien. Y el elemento que tenemos enseguida tiene relación con el justo por la fe vive. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿qué relación hay entre el justo como sujeto de la oración en la segunda parte del versículo, a diferencia de en la primera oración, donde el sujeto es la justicia de Dios? La justicia de Dios es lo que tenemos en estas versiones, la justicia de Dios. ¿Qué relación hay entre la justicia de Dios y el justo? En el caso de la pechita, leemos lo siguiente: el justo será salvo por la fe. De modo que así a primera vista no encontramos luz suficiente entre una oración y la otra. Ciertamente está presente el elemento de la fe, pero además de la fe, la relación entre la justicia de Dios, el justo, la justicia de Dios, el justo, porque en mi caso preguntaría, el justo, ¿quién podrá presentarse como tal frente a la justicia de Dios? Esa es una interrogante interesante que confiamos que vamos a resolver al valorar el contenido de este texto, Romanos 1:17, en el Novum Testamentum Graece, cuya fuente es la Editio Critica Mayor. Y aquí pues
es importante también puntualizar que el Novum Testamentum Graece es una edición de la Nestlé Aland, que se valen para conformar el texto griego de lo que ya mencionaba, la edición crítica mayor, no mayor con Y, sino mayor con I latina. Estamos frente pues a términos propiamente en latín. Entonces va a ser bastante interesante adentrarnos en esta edición, que nos va a dar luz en cuanto a los planteamientos que han resultado de la valoración de estas tres versiones antiguas. Te invito a que le demos seguimiento en el próximo video, no sin antes presentarte un mapa conceptual que está contenido las tradiciones textuales de las escrituras a partir del úrtex o arquetipo, y que en lo personal anexo precisamente la edición crítica mayor, de la cual se valen Nestlé y Aland para la edición del Nuevo Testament Graece.